Hola, buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan bien? Sí, buenas tardes, profesora. Sí, maestra. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio antes de que comencemos. Gracias para todos aquellos que contestaron su primera evaluación. La verdad es que estuve revisando sus resultados y a la gran mayoría les fue bien. La verdad que eso es muy bueno. Eso quiere decir que sí estamos leyendo los recursos, los videos, los PDFs y bueno, cuando entramos a las sesiones simplemente pues a lo mejor reafirmamos algunos conceptos. Entonces la verdad es que los felicito, han estado trabajando bien y les puse también como anuncio que esta primer fin de semana vamos a hacer la entrega de nuestro primer trabajo parcial, el cual pues bueno, es bien importante que que se apeguen a la rúbrica que tenemos. A veces, y sobre todo es porque es un reforzamiento, no nada más ustedes lo van a ver para nuestra materia, sino que en todas las demás materias, pues yo creo que también sus profesores se los irán a comentar. Entonces, la rúbrica es muy específica, la verdad es que tampoco es tan compleja. Es importante pues que entreguen actividades que estén a la altura de ustedes como estudiantes universitarios, ¿no? Que tenga una portada, que tenga una introducción, que el desarrollo, que al final, pues bueno, pongan, es muy importante sus conclusiones y sus descripciones. La realidad es que no crean que muchas veces tanto contenido signifique que lo están haciendo bien, ¿no? Hay algunos estudiantes que lo que hacen es copiar y pegar. Y pues la realidad es que pues eso no es lo ideal. Al final del día lo que nosotros queremos es precisamente que ustedes hagan un análisis y formen un criterio. Miren, la gran bendición que ustedes tienen es que nacieron, bueno, a lo mejor no todos nacieron en la época de la información, algunos tuvimos que ir a la biblioteca y pues, sacar un libro para poder hacer nuestras actividades escolares. Ustedes todo lo pueden consultar en la red, pero lo importante de la información es que se convierte en un conocimiento y ese conocimiento los lleva al aprendizaje. Y el aprendizaje es que en un determinado momento ustedes puedan aplicar ese conocimiento que adquirieron. Si ustedes no hacen un análisis, pues obviamente pues pasa en blanco, no hay un conocimiento, simplemente se queda como una información ahí y de nada nos sirve a los docentes precisamente tener ahí la información. Así sea una cuartilla la que ustedes escriban, que citen bueno, pues esto lo tomé de tal cosa y ustedes lo citen y ahí empiezan a desglosar con todo esto del concepto de APA. Ese es el principio al final del día para que ustedes pues formen y tengan un análisis de la información que estaban recibiendo y como ya les dije, la realidad es que se convierte en un aprendizaje. Entonces, como les digo, la verdad no es tan difícil. La rúbrica precisamente eh, toma puntos importantes como la ortografía, como el que ustedes pues tengan una secuencia lógica del trabajo, ¿no? Que tengan en este caso pues, un orden, una presentación adecuada, ¿no? Entonces, pues la verdad es que pues es la primera vez que trabajo con ustedes. Hay algunos compañeros de repente en otras materias que ya los conozco, ¿no? Pero pues la verdad es que pues queremos precisamente, la universidad pretende elevar este nivel, ¿no? Sobre todo para hacer, pues para que ustedes trabajen estas competencias de habilidades de análisis y poderlas interpretar, que es principalmente lo más importante y como les digo, que los lleve a un aprendizaje, porque eso es lo que se pretende, ¿no? Cuando pisamos o estamos en la universidad, en este mundo, en este universo de conceptos y conocimientos, pues es eso, para que en un determinado momento ustedes lo sepan aplicar pues en diferentes tipos de situaciones, ¿no? Ya saben, por ejemplo, los niños dicen, es que para qué nos enseñan matemáticas. Pues bueno, lo que tratamos con transmitir es hacer un procedimiento ordenado, el que tú siempre hagas un análisis de todas tus variables, ¿no? Y eso lo
hacemos en cualquier situación cotidiana. Si tenemos algún tipo de proyecto, pues haces un análisis, una planificación, y lo que hacemos con ese tipo de, pues a lo mejor de materias es estructurar precisamente el pensamiento, ¿no? Y lo mismo pasa aquí, la verdad es que nuestra materia, a pesar de que tiene muchos, habíamos mencionado la semana pasada, muchos conceptos matemáticos, ¿no? No nos vamos a profundizar en eso, simplemente lo ideal es que sepamos qué es una señal, qué es una señal continua, cuál es una señal discreta, cómo los puedo diferenciar, ¿no? De acuerdo a los puntos, etcétera, porque los modelos en los cuales se aplican, pues muchas veces pueden ser muy complejos, ya sea por integrales o porque aplicamos un poco de trigonometría con el seno coseno, ¿no? Y les había dicho al inicio que nosotros no vamos a profundizar en esos temas. Sin embargo, es importante que los conceptos que estemos viendo pues sean claros, y a lo mejor, pues bueno, como les decía, sus resultados de sus exámenes fueron buenos, y eso pues es una señal de que estamos utilizando o estamos consultando también pues los recursos de cada semana. Bueno, después de esta pequeña introducción, pues yo espero que sus entregas este fin de semana pues sean las esperadas, porque como les digo, sí nos están pidiendo ser muy incisivos en eso, y sí va a haber sanciones para los compañeros que no cumplan, ¿no? Y pues bueno, se los comento porque eso va a pasar en casi todas las materias. Listo, hasta aquí hay alguna duda o pregunta. ¿Todo bien? Todo bien por el momento. Gracias. Bueno, entonces les voy a compartir la presentación del día de hoy. ¿Ya la estamos viendo? Sí, maestra. Ok, pues entonces vamos a reafirmar algunos puntos que a lo mejor ya tuvieron que haber leído, y que, pues bueno, nada más vamos en este caso a reafirmarlos. Vamos a comenzar con los temas, vamos a ver lo que es un sistema, lo que son los sistemas con o sin memoria, los invertibles, no invertibles, y los sistemas que son casuales. Entonces, vamos a empezar por lo que es un sistema. Y nos dice que los sistemas se usan para procesar una señal con el objetivo de ser modificada, sumar o restar información adicional de acuerdo a la señal, en este caso, que están recibiendo. Y entonces, nosotros podemos definir un sistema rápidamente con este tipo de diagrama, donde S pasa a ser el sistema. Yo le puse S, ustedes van a poder encontrar la mejor bibliografía que tenga, en este caso, hasta U, otros le ponen H, eso va a variar dependiendo el usuario, pero en este caso, para hacerlo como más, explicarlo mejor, pues mencionamos que es un sistema que es un mapeo, ¿no?, de un universo de entradas, y una entrada la estamos definiendo como X. Todo sistema debe de tener una entrada o varias entradas, porque ahorita vamos a verlas también, y pasa por el sistema y debe de tener una salida, que en este caso la estamos definiendo como X. A lo mejor estas variables pues sí las hemos encontrado, ¿no? Entonces, y que bueno, pues yo lo coloqué así, o lo expresé de esta manera, donde podemos tener a S, dos puntos, donde X es una entrada, pasa lo que va a ser el sistema, y al final vamos a tener una salida, ¿no? Y generalmente, pues la salida en una ecuación la vamos a encontrar primero así, donde Y va a ser igual al sistema del dato de entrada, porque estoy encontrando aquí en la Y, que es la salida. Entonces, los sistemas van a estar compuestos, o vamos a tener diferentes tipos de sistemas. Los sistemas los podemos encontrar como conexiones en serial o en paralelo. Entonces, tenemos nuevamente una entrada, pasa por un sistema. Si estamos hablando de un sistema que es, en este caso, serial, pues pasa al sistema 2, podría pasar hasta un sistema 3, etcétera, hasta encontrar y darnos una salida Y.
Tenemos después lo que sería un sistema en paralelo, que en este caso son dos entradas, podemos tener dos tipos de entradas. Y cuando ya pasan a cada uno de los sistemas que le correspondan, pues al final tenemos esta unión que va a ser la suma de esas dos entradas para darnos en este caso una salida. Podemos encontrar también sistemas que en este caso sean híbridos o que sean en serie y en paralelo. En este caso primero tenemos expresado en paralelo, se unen estas salidas o se suman estas salidas y después pasa obviamente a otro sistema que se convierte en este caso serial. Y este tipo de diagramas que de alguna manera son fáciles de comprender, pues podemos poderlos expresar también en cualquier otra situación real, ¿no? Por ejemplo, si yo estuviera hablando de un sistema, pues simplemente a lo mejor me quiero dar un baño, ¿no? Pues estaría de acuerdo que pues pasaría primero, en este caso, por el tinaco o por donde tenga que pasar, en este caso el agua, ya sea la cisterna, sería un elemento de entrada que forzosamente yo necesitaría, ¿están de acuerdo? Para que pudiera llegar en este caso a la regadera, para que una vez que tú la abras, pues entonces salga el agua. ¿Sí me explicó? Ya cuando tú la aplicas en diferentes sistemas de la vida real, pues van a tener diferentes variantes y obviamente van a pasar o van a tener diferentes tipos de entrada, pasarán a un tipo de sistema, a un tipo de metodología o proceso o método, que ya son todas este tipo de ecuaciones que podemos encontrar, que a veces pueden ser por tiempo, a veces pueden ser por potencia, etcétera, dependiendo del tipo de ciencia en la que se vaya a aplicar o rama de alguna ciencia en la cual se aplique. Hasta aquí me estoy dando a entender. ¿Me he explicado? Ay, bueno, si escribe no voy a poderlo ver porque estoy en otra pantalla. Pero bueno, espero que hasta ahí sin problema. No he encontrado aquí cómo puedo ver el chat cuando estoy. Pero bueno. Vamos a tener otro tipo de sistema, que en este caso van a ser los sistemas causales y no causales. Nos dice que un sistema causal también se le conoce como no anticipativo, y la verdad es que ahí está la clave de diferenciarlos unos de otros. Uno de otro, dice. Esto es que las salidas dependen de las entradas en tiempo presente o pudieran ser también en tiempo pasado, pero no en entradas futuras. Cuando se dice que estamos hablando de entradas futuras o que tiene tiempos futuros, que ahorita lo vamos a ver expresado en alguna ecuación, estaríamos hablando de tiempos no causales. Dice, todos los sistemas en tiempo real deben de ser causales, ya que no pueden tener salidas futuras ni disponibles de hechos. Si uno puede pensar que la idea de salidas futuras no tiene mucho sentido físico. Sin embargo, hasta ahora nos hemos estado ocupando solamente del tiempo como nuestra variable dependiente. Y generalmente, en la mayoría de las ecuaciones que ustedes han observado, se habla de lo que sería en este caso del tiempo, ¿no? Y en expresado precisamente en la línea del tiempo. Entonces aquí estamos observando, y nos vuelve a decir un sistema es casual si este no depende de valores futuros. En estas tres ecuaciones que tenemos aquí, ¿cuáles creen ustedes que sean ecuaciones causales? ¿Sí me escuchan? ¿Sí se ven ahí? Sí, sí se escucha. Se le corta un poco, pero sí se escucha. Sí, maestra, escuchamos. Ay, perdón. Voy a quitarme esto.
¿Ya me escuchan mejor? No sé si mis audífonos ya... Lo que no quería es que hubiera mucho ruido del exterior, ya saben, que el perro, que el que toca y cosas así. Pero a ver, ¿cuáles de estas ecuaciones creen ustedes que sean ecuaciones o un sistema causal? No puedo ni pronunciarlo. De acuerdo a lo que hemos definido hasta ahorita. Acuérdense, Y siempre va a ser, en este caso, la variable de salida, aunque obviamente tenemos variables de entrada, pero colocamos primero la variable de salida, perdón, de salida, porque es la que estamos esperando. Y después tenemos a n, que n puede ser, en este caso, una variable de tiempo. Yo bien pude haber puesto a lo mejor y, en este caso t, para especificarla en tiempo. Aquí lo pusimos en n, y ya después podemos observar cómo en este caso la variable n la podemos tener expresada en la ecuación, ¿no? Y bueno, pues en este caso se despejaría primero en este caso lo que está dentro y luego ya en este caso la exponencial. Pero si ustedes ven, la definición nos dice que cuando son sistemas causales deben de estar en el mismo tiempo o en un tiempo pasado, como sería en el ejemplo de -1. Aquí se está trabajando, o si lo estuviéramos graficando, estaría a partir de un tiempo y nos estaría dando el resultado en el tiempo específico en el que está entrando. Sin embargo, en la siguiente puede ser que esté en un tiempo, pero de acuerdo a la ecuación que tenemos, si ustedes ven, existe un -1. Significa que está hablando también en un retroceso de tiempo, que en este caso sería -1. Entonces, estas dos primeras se conocen como señales causales. Casual, perdón, que en este caso está de acuerdo a la definición o lo comprendemos de acuerdo a la definición que nos dice que es en un tiempo presente o pudiera ser en un tiempo pasado, más no en un tiempo futuro. Y a esas que son en tiempo futuro, como sería la última, en este caso, si ubicas, si lo pudiéramos en el eje si lo graficáramos en el eje de las X, partiríamos de una posición de tiempo, pero nos dice que debe de ir +1. Entonces estamos hablando de un tiempo futuro, que en un sistema, pues bueno, generalmente no se da, ¿no? No podríamos tener. Y esa sería la diferencia en el caso de los sistemas no casual y casuales, que implica, en este caso, como bien lo dice aquí, en un ejemplo de un sistema no casual puede ser aquel al detectar que viene una entrada de la salida antes de la entrada de la llegada, ¿no? Pues eso está como muy loco, pero sí se puede dar y sí se puede expresar como aquí. Y mencionar que es en este caso es un sistema futuro, que sería un sistema no casual. Bueno, espero que hasta aquí vayamos bien. Después tenemos precisamente también los sistemas que son con o sin memoria. Y nos vuelve a decir, si la salida de un sistema depende solo de un valor aplicado en la entrada para un tiempo cualquiera, se dice que el sistema es sin memoria. Es un valor aplicado en cuál entrada para un tiempo puede ser cualquiera y se dice que es un sistema sin memoria porque es el tiempo que está en este caso, ¿no?, entrando. ¿Dónde lo podemos observar o qué elemento podemos ver dentro de los circuitos y todo esto que se hace? En este caso sería un resistor o que es un componente eléctrico que precisamente está diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada en 2 puntos. ¿Cómo puedo saber que estamos hablando de un resistor? Porque esta sería su simbología y como bien lo menciona, pues es una entrada y es una salida y lo que hace principalmente es
disipar, en este caso, la función o el elemento de calor que pasa por sus determinados niveles, por eso es que están en colores, y la medida, ¿cómo se lee? Pues obviamente en Ohm, ¿no? Y pues tenemos aquí que la salida, en este caso de Y, en tiempo, pasa por Rx, que va a ser en este caso el resistor, ay, no puedo ni pronunciarlo, resistor, y pues obviamente en el espacio del tiempo. Pero estamos hablando que también sucede en un tiempo real. Si nosotros lo ponemos como un ejemplo dentro de ya a lo mejor para expresarlo mejor, cuando tenemos los diferentes tipos de memoria, ¿no? Tenemos la memoria RAM y la memoria ROM. Una es precisamente una memoria de lectura, que mientras nosotros estamos ocupando la computadora, pues ella puede leer y hacer mil cosas, ¿no? ¿Qué pasa si se va la luz? Pues como solamente es una memoria aleatoria y que está funcionando en el momento que tenemos el dispositivo encendido, cuando se apaga o se va la luz, pues absolutamente pierde todo, no guarda nada, porque es una memoria solamente, en este caso, de lectura y en el instante. Lo mismo pasa con esto, con este tipo de elementos. Después vamos a tener los que son con memoria, y aquí ellos son que efectivamente guardan un tiempo, guardan un determinado tiempo. Y podemos encontrar en este caso, obviamente la entrada del tiempo, que está en XT y que puede ser también un infinito en cuanto a lo mejor la determinación del tiempo de posiciones que se está esperando. ¿Cuál es el elemento, en este caso? Aquí nos indica que guarda valores anteriores, puede guardar y puede, en este caso, guardar este tipo de datos, por eso se conoce como memoria. Entonces tenemos lo que va a ser el capacitor, perdón, esta Oiga, una sería la pregunta. simbología del capacitor. En este caso, Sí, ¿podría fungir como un acumulador o únicamente sería un contador, digamos? no, también puede ser como un acumulador, Ok, de acuerdo. porque como bien lo dice el capacitador, también conocido como condensador, es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos. Un positivo y puede ser también un negativo. Este se clasifica dentro de los componentes que pueden ser obviamente pasivos. Y existen diferentes tipos de capacitores dependiendo lo que nosotros vayamos a hacer. Y obviamente también, pues, el tipo en que se arma, pues nos va a dar en este caso la resistencia también a la parte de la temperatura y a la... ¿cómo se dice? A la estructura donde en este caso lo estemos utilizando. Yo les puse el ejemplo a lo mejor el más utilizado y el que podríamos conocer un poco más, este tipo de capacitor, pero puede contener o puede guardar algún tipo de información para que entonces nosotros podamos continuar con el diagrama o con la información en este caso que se esté desarrollando. Y como te digo, dependiendo del tipo de capacitador, pues va a ser donde lo podamos aplicar, ¿no? Como les decía, pues los tipos de sistemas y señales, pues no nada más son únicamente para, en este caso, el área de sistemas, ¿no? Lo podemos aplicar en muchas otras áreas de la ciencia, ¿no? Que al final, pues obviamente son las respuestas y son los equipos tecnológicos que también se utilizan, ¿no? Habíamos mencionado pues, que puede ser la aeronáutica y la parte médica. Hoy en día, la realidad es que pues la parte tecnológica, así como el software, pues ha sido penetrante en todos estos tipos de áreas y no los podemos separar porque al final del día, así como evoluciona la parte del hardware, pues también evoluciona la parte del software, ¿no? Aquellos que los hacen trabajar. Pues en la parte a lo mejor de la
de la robótica, pues utilizan mucho la parte de los PLCs, ¿no? Que ya entra un poco la neumática y todo este tipo de cosas que precisamente hacen que funcione de una manera específica de acuerdo a estos diseños matemáticos y ya después mediante una programación, ¿no? Primero se hacen obviamente estos diseños y ya después pues entran software que traduce todo este tipo de información y obviamente pues lo leen sin problema los equipos. ¿Listo? Sí, contesté a tu duda. Sí, profesora, muchas gracias. Bueno, después, bueno, reafirmando, los sistemas sin memoria también se conocen como instantáneos, que son un caso particular, pues también de los sistemas que se consideran dinámicos, ¿no? Un sistema cuya respuesta está precisamente en T, que en este caso volvemos al tiempo a la T en este caso del tiempo, está determinada por los anteriores que pudieran ser T en segundos, es decir, en un intervalo de T menos T. Se le conoce como sistemas como memoria que pudiera ser también infinita, ¿no? Por eso también en la ecuación anterior mencionábamos el símbolo de infinito, porque también podemos tener este tipo de memoria, ¿no? Después vamos a tener lo que sería un sistema invertible. Y nuevamente los sistemas invertibles estaríamos hablando de obviamente una salida, pues tenemos una señal de entrada, en este caso una señal de tiempo, pasa por una señal o un sistema, y en esta parte de lo que sería el sistema, pudiéramos crear lo que sería una inversión, es decir, que yo podría, ¿se acuerdan cuando hablábamos de esta parte de lógico, analógico y digital? Que yo podría en este caso intercambiar este tipo de señales, lo podemos hacer, por eso es que se consideran también sistemas invertibles, en los cuales yo puedo poner también, o lo que se considera un desfase de tiempo para poder hacer este tipo de conversión y al final, pues obviamente volver a tener la señal de entrada. Dice un sistema es invertible cuando existe un sistema que denominaremos inverso, tal que conectado a una serie produce un sistema de identidad. Entonces, esto, no me acuerdo si en este diagrama, y si un sistema es invertible, si la entrada distintas pudiera ser que producieran también diferentes salidas. Ahora, ¿se acuerdan que al inicio mencionamos los diferentes tipos de sistemas que pueden ser, en este caso, paralelos y pueden ser también, en este caso, ¿cómo se llaman? Lineales, ¿no? ¿Sí son lineales? No me acuerdo. Bueno, ¿por qué? Porque podemos tener diferentes tipos de entradas y cuando tenemos estos diferentes tipos de entradas, en este caso podemos tener o podemos en este caso hacer esta parte de invertir la señal para poder en este caso trabajarla. Entonces entra la señal o pudieran entrar en este caso las señales, tenemos el sistema que en este caso pudiéramos invertir, pasa, hace todo su proceso y vuelve en este caso a encontrar una salida, como bien se menciona aquí, como pudiera ser la misma que entró. Por eso es que al final, en esta parte, volvemos a tener a XT, que sería una misma señal, cambia, hace todo su proceso y pudiéramos tener el tipo de salida, en este caso, invertible. Y pudiera ser en este caso en los diferentes tipos de sistemas, porque como bien lo menciona, podemos tener distintas entradas
a la hora de generar nuestro propio sistema. Y de esta manera, pues bueno, ya podemos después representarlo en algún tipo de metodología que nosotros quisiéramos observar. Pueden ser, en nuestro caso, pues bueno, a lo mejor la parte más utilizada pues es en los sistemas digitales, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de los sistemas digitales podíamos hacer rápidamente ese tipo de conversiones? Eso es donde más pudiéramos a lo mejor aplicarlos. Aunque habíamos mencionado pues que todas las señales que nosotros tenemos son analógicas y que hacen este tipo de conversión. Y de una manera más dinámica, pues lo hacen la parte de las, en este caso de las señales y entradas digitales. Por eso primero son conocer los tipos de señales y después ver en qué tipo de sistemas, pues obviamente se implementan. Y como les digo, pues van a variar dependiendo de las metodologías que se utilicen y obviamente pueden ser desde algo tan, bueno, no tan simple como esto, hasta cosas ya más complejas donde podemos verlos reflejados en integrales, diferenciales, ¿no? O en la parte de la trigonometría con seno y coseno y todas estas otras funciones que se utilizan, ¿no? Pero bueno, estos serían los principios pues básicos de los cuales nosotros podríamos comprender y entender pues mejor los tipos de señales que hay. Y pues bueno, ya saben que hay señales lineales y otro tipo de señales que iremos viendo durante pues, estas semanas. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta. Maestra, por ejemplo, una señal analógica puede producir una señal digital, pero una señal digital no, sí puede producir una señal analógica nuevamente. Sí, la puedes convertir. Si haces ese cambio, sí lo puedes hacer. Está bien, maestra, Al gracias. final del día, podemos hacer, en este caso, bueno, todo les había dicho, todo es analógico, hace el proceso y puede estar intercambiándose pues, la información, por eso estamos viendo que pueden ser inversas y puedo convertirlo de información. Sí, sí se puede hacer. Yo también tengo una Porque pregunta. imagínense si no pudiéramos convertir. Por eso existen hoy en día este tipo de convertidores, ¿no? Para que tú puedas, en este caso, poder utilizar dispositivos que ya no, en este momento, a lo mejor, por el tipo de tecnología que tienes, ya no lo leen, pero hay, en este caso, dispositivos que nos ayudan a convertirlo. Ahí lo podemos ver muy claramente. Sí. Con respecto al convertir las señales, entiendo que debe haber alguna pérdida tal vez de información. ¿Se puede saber Sí, exactamente por eso la existe el cantidad de desfase. lo que se pierde? Pues sí se puede saber, pero y para eso pues tendríamos que hacer todo un sistema o una metodología, pero que existe un desfase generalmente de 1 o hasta 2, muchas veces, dependiendo de lo que nosotros estemos traduciendo, pero sí hay un desfase a la hora de convertirlo. Ok. ¿Listo? Claro que si ustedes consultan los videos que tenemos, pues bueno, ahí son como ya más específicos, y ponen algunos ejemplos muy interesantes que de alguna manera nos podría quedar muchísimo más claro. Porque a lo mejor la realidad es que nosotros no somos ingenieros, ¿están de acuerdo? Bueno, a lo mejor ustedes sí son ingenieros en sistemas, ¿no? Tuvimos que saber, pero es cuestión de, en este caso, de ir trabajando todos estos conceptos, ¿no? Que obviamente tuvimos que haber visto y mientras
más, obviamente, mientras más estudiamos, mientras más comprendemos la información, pues va a ser más sencillo la comprensión en este caso de los temas, ¿no? Yo trato de simplificarlo de la mejor manera para que en este caso, así como ustedes entran, pues tus compañeros que a lo mejor no tienen algún tipo de conocimiento en esta parte o nos falta, pues reafirmemos ese tipo de conceptos. Y pues obviamente viendo los videos y leyendo un poco más, pues van a quedar muchísimo más claros. Sí, bueno, mi pregunta iba más enfocada con respecto a la pérdida de información cuando convertía la señal de digital a analógica y viceversa, no tanto respecto al desfase que usted comentaba. Digo, la pregunta era si había algún tipo de pérdida Ok. o realmente se tenía toda la información. Digamos, si hacíamos el proceso 4 o 5 veces, ¿teníamos la misma información en cada tanto? ¿Tendríamos la misma información o habría alguna pérdida? Sí. Suele haber más pérdidas cuando pasamos de analógico a digital, de digital a analógico, se minimizan las pérdidas. Pero generalmente a lo mejor son cosas que no alcanzamos ni a visualizar y a veces pues no se pierde a lo mejor tanto, por ejemplo, en el sonido, ¿no? Va a haber, dependiendo también lo que estés utilizando, pero que hay pérdidas, sí, hay más pérdidas de analógico a digital que de digital a analógico. Eso sí. Pero deberían de ser las mínimas y dependiendo qué es lo que estemos en este caso haciendo. De acuerdo, gracias. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí pudieron bajar el video ya? Les puse la liga y subí directamente el video para que no tuvieran problemas de la semana 2. ¿En dónde lo subió, maestra? En la página, en los anuncios. En el anuncio 2 tienes la liga y ya tienes directamente el video. Sin haber sido pasado a YouTube, precisamente para que, no sé qué pasa, pero tarda mucho tarda mucho o marca un error, pero lo bajé tantas veces fuera hasta que lo obtuviera y lo subí y es la liga que tienen ahí, pero aún así les puse el video para que no tuviera ningún problema. Y lo mismo voy a hacer esta semana. Lo voy a subir, pero voy a subir el original que estamos utilizando ahorita para que ustedes lo puedan bajar. Pero lo encuentras en la página principal de la materia, el anterior. Sí, ya lo vi, maestra. ¿Cómo te se Subió hacía? el de la sesión, nada más la sesión 2 y va a subir este. Este también, ajá. Está bien, maestra, gracias. Ya sí los iré poniendo para que, pues, si tienen algún otro problema, que ya no debe de haber problemas para verlo en la página de YouTube. Pues bueno, puedan tener las dos alternativas sin ningún problema. Gracias, maestra. ¿Listo, chicos? No, ¿de qué? No puedo ver sus nombres, por eso no me refiero a ustedes con... Bueno, vamos a salirnos de aquí para verlos. Listo. Entonces, pues bueno, nos veremos la siguiente semana. Gracias, José Luis, por haber estado. Ubaldo y Maximiliano, pues bueno, ya salieron antes. Gracias, maestra, gracias a usted. Cuídense mucho, nos estamos escuchando la siguiente semana. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias.